Considerando la importancia que tiene la formación de los profesores, especialmente en el área de educación inicial y preprimaria, quisiéramos que ustedes nos compartieran, de acuerdo a su experiencia, cuáles serían las características fundamentales en un profesor que quiere llegar a ser un profesor inclusivo, que quiera tomar en cuenta todas esas necesidades educativas que pudieran presentarse en el aula o dentro del contexto escolar. ¿Qué recomendaciones darían ustedes? ¿Qué características deben tener estos profesores? Yo ya he trabajado con los profesores, acompañando niños, acompañando profesores, maestra de apoyo, pero muchos colegios, profesores o directores se confunden porque dicen o piensan, por ejemplo, bueno, Carmen, usted es nuestra maestra sombra y bueno, ya, terminamos nuestro trabajo. Y no, no es así. Yo lo que voy a hacer es enseñarle al niño sordo para que su alumno, que es lo más importante, el profesor sepa cómo tratar a su alumno, porque el alumno es suyo como maestro, y que el alumno reconozca que es mi maestro. Carmen, por ejemplo, soy un apoyo nada más. Entonces, yo soy muy visual, quiere decir que todos los sordos somos muy visuales. Por ejemplo, del estar hablando y hablando y hablando y hablando, no todos los sordos van a leer los labios, no tienen esa habilidad. Algunos saben, pero no la totalidad. Entonces todos, no importa, para todas las cátedras, idioma español, matemáticas, etcétera, deben darle materiales didácticos que también puedan colocar videos. Yo por eso siempre les digo a los maestros oyentes, los sordos leen leyendo para después reflexionar, no funciona con ellos. Entonces les digo yo, deben de tener un video, porque entonces el sordo todo lo ve a través de sus ojos, se crea un escenario mental y empieza a escribir. Los sordos para reflexionar deben de tener preguntas para que entonces puedan responder, y en esa respuesta ahí está la reflexión. Igual con todas las materias, por ejemplo matemáticas, deben de tener todo muy visual con imágenes. También para la lectura, la comprensión de lectura y todo lo que lleva a la lectura, hay muchos sordos que no les interesa ese tema de la lectura. Pienso yo que el sordo puede aprender jugando. Entonces ahora ya hay muchas herramientas, muchos materiales de juegos que no importa, se pueden utilizar en lectura o en matemática. Por ejemplo, yo hace 2 semanas yo le enseñé a una maestra cómo enseñarle a su alumno sordo que tiene implante. Entonces yo le enseñé al maestro, decirle, usted debe hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces me dijo, ok, tranquila, vamos a ver. Pero yo le dije, también tiene que usar señas. Aunque sean muy básicos, tiene que usar señas. Y me dice, ¿también? Sí, claro. Bueno, entonces yo le enseño y después se lo transmite a su alumno. Hay lectura, pero también tiene imágenes, tiene el tema. Entonces ya al verlo el alumno va relacionando y dice, bueno, esto casa con esto y yo hago esto y esto y esto. Después el maestro le puede preguntar, ¿cuántos? Todo ese tema de las señas es una ayuda, porque entonces estoy haciendo en algunas ocasiones español signado. Es como el apoyo más fuerte para la comprensión. Yo creo que los profesores deben de informarse en las asociaciones donde hay la discapacidad, depende del área, qué discapacidad trabajen. Y el Ministerio de Educación también tiene un área que se llama Educación Especial.
Allí tienen todas las herramientas, todas las adecuaciones y ahí pueden darles también consejos para las adecuaciones. Y hay dos formas. En las asociaciones, para que les puedan dar esos consejos, hay dos vías a las cuales ustedes pueden asistir. Y también, pues aprender desde la perspectiva de una persona, aprender lengua de señas un año y después pues, tener ya esa experiencia para cualquier alumno venidero sordo. Y también lo importante es la comunicación con el alumno. Gracias, Camila. Vamos con Michelle. Las personas sordas saben cómo les gustaría aprender. El tema de la lectura es muy importante, los libros, solo leer esas palabras. Cuando yo veo las palabras, yo puedo pasarlas de largo. No soy como esas personas que buscan en un diccionario o en Google, porque el sordo así es, no ve el significado en las letras, solo pasa y pasa las hojas. Después, cuando llegan al capítulo 3, dicen, bueno, ya no quiero seguir leyendo, porque necesitan, yo, por ejemplo, de maestro, tengo que buscar en internet cómo ayudarme para poder mejorar ese vocabulario del alumno. Hay palabras que son muy largas y cómo las voy a pronunciar. Aprendo ya a practicarlas por secciones y después voy a construirlas en un enunciado, tener fotografías, tener el diccionario, poder imprimir esas referencias, ¿verdad? Porque puedo escribir qué significa la palabra, una palabra simple, colocar abajo una imagen y eso me hace comprender para que en un futuro yo ya tenga vocabulario para ir a la universidad, para que yo tenga todo ese idioma, porque hay mucho vocabulario en la universidad que nos piden leer y no es fácil porque hay palabras muy profundas que necesitan ese apoyo. Yo tengo que ser responsable, ¿verdad? Porque también tenemos diferentes libros, hay algunos libros que sí tienen imágenes, otros que no la tienen. Para nosotros es muy importante la imagen. Con los niños también hay que enseñarles para que puedan jugar. Pueden jugar con pictogramas, tienen la imagen y la palabra. Tal vez te puedo colocar solo la palabra caballo y le dices, ¿le entendés? No. Entonces tiene que llevar unidas las dos cosas, el pictograma que lleva imagen y palabra. Eso les da la comprensión y también la lengua de señas. Todo tiene que ir unido y tienen el aprendizaje mucho más rápido. El decir la A, por ejemplo, A, I o U, y después repetímelo con voz A, pero si lo acompaño de las señas, si tienen la mayor atención. Y le digo O, pero si no lo reconoce, y le digo O, esta es la O, bueno, sí lo entiendo. La voz y las señas, todo va unido. Eso es lo más importante que deben de tener todos los niños. Por eso es que no tienen mucho conocimiento. Hay que tratar de que el maestro debe aprender lengua de señas. Sí son oyentes, pero ellos deben utilizar la lengua de señas para tener niños sordos. No importa, porque también la lengua de señas funciona con otras discapacidades. Pero también me ayuda a poder graficar, puedo hacer en alguna mesa, colocar señas, colocar dibujos, hacer un aula muy vistosa. Si no tengo nada, pues no llamo la atención, los niños se quedan atrasados. Por ejemplo, preguntar qué es esa palabra. Yo siempre le preguntaba mucho a mi papá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y me hacían un resumen. Todas esas palabras no me las cortaban, yo siempre preguntaba y preguntaba hasta que iba aprendiendo nuevas palabras, teniendo nuevo vocabulario. Pero el idioma es muy grande, a mí me cuesta, no es fácil, pero voy tratando y si pregunto voy aprendiendo. A veces me decían, no, y anda al diccionario, y pues está bien, tienes razón, porque yo tengo que tener esa responsabilidad de aprender ese vocabulario. Pero si usamos la tecnología es mejor. Puede haber una tablet que me ayude a buscar el significado de las palabras, busco las imágenes, entonces eso me llama mucho la atención para aprender. Antes no lo tenía. Antes pues tenía que hacer recortes, dibujar, pintar. Antes usábamos palabras encerradas en rojo, que eso me brindaba la mayor atención. Y si no estaban encerradas, no les ponía atención. Cuando tenía rojo, eran palabras importantes. Entonces me decía, si tengo que ver eso, aprenderme eso. Pero entonces depende mucho con qué discapacidad trabajemos para poder encerrar una palabra.
Yo dibujo, por ejemplo, y encierro en negro, a veces no le damos el significado que necesita. Nosotros antes encerrábamos palabras en azul para decir palabras reales, que son de humanos. Cuando son cosas, iban con otro tipo de encerrado, de color, y así es diferentes técnicas. Hay que ver cómo se hace en el deletreo A o B, y ver cómo no confundir si estas dos juntas hacen B, o cómo es la B, cómo es la D. Es ir separando ese conocimiento, ver cómo podemos colocar también mayúsculas, minúsculas, las fotografías que nos ayudan a enlazar para poder tener ese proceso cognitivo de las palabras. Los maestros también pueden tener esa oralización, pero también tienen que hacerlo con las señas para enseñarle al niño que sea independiente en el futuro. Puede hablar y también hacer señas. Yo cuando voy con mi mamá y le digo, mira, pedime esto, porque yo no puedo hablar, pedímelo por favor. Bueno, mamá me lo pide, pero yo también necesito ser independiente. Yo le digo, mire, necesito esto, puedo escribir con papel y lápiz, o puedo emitir mi voz y que la gente se acostumbre a escuchar mi voz, a hablar despacio para que me puedan entender. Son dos formas para que nos ayuden a nosotros. Gracias, Michelle. Gracias. Julio. Sí, de lo que nos estaba hablando, la importancia para el tema de la educación, la concientización, lo que usted decía, los maestros, cómo van a trabajar con los niños sordos. Un maestro antes tiene que aprender lengua de señas para trabajar con niños sordos. Y entonces conocer la cultura, cómo ellos trabajan, cómo ellos conviven. Lo que nos explicaron está súper bien, pero también tienen que tener esa convivencia. O, por ejemplo, nosotros venir a las clases, a las aulas educativas a darles cursos de señas, pero no pasa. ¿Cuántas universidades con educación especial tienen clases de señas? Y que entonces deberían de estar. Si no en sus universidades, decirles vayan a las instituciones a aprender señas para que puedan tener ese conocimiento como maestros. Van a llegar nuevos alumnos, van a llegar compañeros universitarios que tienen que conocer la lengua de señas. También la práctica, hay muchos temas de metodología, lo que ya nos decían de la educación bilingüe. Nosotros manejamos un tema que se llama bilingüismo, porque la primera lengua es las señas. Para el oyente es el español y para el sordo es las señas. Entonces ellos pueden llegar a desarrollar la lengua del español, pero acompañada con las señas. Tiene que ser así el manejo de dos idiomas, de dos culturas. El maestro oyente tiene que conocer de la cultura de las personas sordas, puede llegar a las instituciones, conocer de personas que tienen experiencia en trabajo de personas sordas, ir con la comunidad y ampliar su conocimiento. Eso es lo que le puedo dar. Gracias, Julio. En esta parte quisiera hacer énfasis en el hecho de que ustedes han mencionado el utilizar herramientas o recursos educativos que estén relacionados con las capacidades visuales y que permitan estas de alguna manera facilitar la adquisición de las palabras o del lenguaje y del contenido académico. Y por otro lado, hacer énfasis en el hecho de que los profesores muy pocas veces tienen esta formación tan diversificada como para poder proyectarse a la hora de enfrentar o al momento de enfrentar el reto de tener a un niño que necesita utilizar el lenguaje de señas. Y finalmente el hecho de que los profesores deben aprender en el contexto real. Sí, es cierto que muchas veces en la academia formamos desde los libros y desde los recursos puramente académicos, pero muy pocas veces logramos que los estudiantes lleguen a conocer la realidad y a partir de ahí se pregunten o se den cuenta de cuáles son los recursos más adecuados o si tengo o no las competencias que necesito para generar esa inclusión. Entonces, considero que parte de la reflexión que como profesores debemos hacer, primero es tener claro que tenemos diversidad de estilos de aprendizaje en el aula y que entonces tenemos que aplicar diversas maneras de enseñar para que todos los estudiantes se sientan incluidos y puedan participar.
Y finalmente, el reto más grande que puedo ver en este conversatorio que tuvimos es el hecho de si estoy estudiando para ser profesor y, por ejemplo, estoy en un curso que se llama Atención a las Discapacidades, pues sería muy básico que aprendiera lenguaje de señas como una primera o una herramienta que debo tener para cuando se presente la oportunidad de apoyar a un niño o a un estudiante que tenga este tipo de discapacidad. Quisiera también finalmente cerrar este segmento pidiéndole a Mauricio que nos explique cómo sería participar en un curso de lenguaje de señas, porque probablemente los estudiantes y las personas que vean esta entrevista o este conversatorio se sientan motivados, pero al final no saben qué hacer o a dónde ir. Entonces, si Mauricio nos pudiera explicar, sería pues también un recurso muy valioso. Nuestra institución tiene más o menos 10 años de dar cursos de señas para personas oyentes. La mayoría de la población que llega a aprender señas son alumnos de la universidad o de las universidades. Mayormente llegan con nosotros de la Universidad de San Carlos. Yo siempre he pensado que primer interés es porque tengo que entregar créditos académicos para cumplir con 72 horas de lo que usted decía, cursos diversos. Entonces, llegan a un nivel básico y se retiran. Entonces, no lo están haciendo porque realmente saben que en un futuro van a trabajar con la discapacidad, si estoy estudiando educación especial, sino simplemente por cumplir con sus créditos. Pero poco a poco, también el estar dentro de una institución donde los instructores son sordos, a mí como que me enamora, ¿verdad? Me llama la atención y digo, bueno, si ya tengo el básico, puedo seguir en un intermedio, puedo seguir en un avanzado. Nuestros cursos en los primeros 2 niveles son personas sordas porque queremos que la persona que tiene la lengua natural de comunicación sea quien le brinde la instrucción para que usted pueda comunicarse con las personas sordas. Hay 3 distintos niveles, en la asociación son 9 meses, porque como los idiomas se aprenden practicándolos, y ahorita en este 2019, que tiempo no tenemos para nada, que tengo que ir a la universidad, que tengo que estar con mi familia, entonces tiempo no me queda. Y el único momento que tengo yo para practicar es cuando llego a la asociación. Entonces por eso necesitamos un espacio largo, de 9 meses para que practiquen y practiquen y practiquen cada vez que vienen con nosotros. Y que como yo soy sordo, como instructor, y usted es oyente, todavía no tenemos cómo comunicarnos, el estar ahí practicando una vez a la semana, me da a mí la necesidad de decir, bueno, tengo que aprender porque yo quiero preguntarle, voy a tener dudas. Entonces ese es el éxito tal vez de los cursos de señas, de que esté una persona sorda. Nosotros también tenemos el aval de la Federación Mundial de Sordos, porque Azorgua es miembro único de país con la Federación Mundial de Sordos. Eso me da un respaldo más, y que también buscamos hacer alianzas con colegios profesionales para que también tenga otro respaldo y otra validez para que esto que yo estoy aprendiendo me sirva como créditos académicos, pero también que pueda ser una habilidad más dentro de mi labor profesional. Gracias, Mauricio, y gracias a cada uno, Carmen, Michelle, Julio, por esta oportunidad que nos dan de conocer acerca de este tema educativo fundamental en la inclusión.